Bueno, otro de los retos importantes que tenemos en los niños cardiópatas es la nutrición. Y para ello la licenciada Aurora Guadalupe Arévalo Martínez, ella es licenciada en nutrición, especialista en nutrición clínica, profesora de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos va a hablar sobre la nutrición en el niño cardiópata. Tiene que ser de... Muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias por su permanencia, primero que nada, y una disculpa un poquito por el atraso que llevamos, pero ahorita nos vamos a poner a corriente. Antes de empezar, un anuncio, por ahí andan perdidas unas llaves de un coche de una persona de por aquí. Si alguien las tiene, por favor, dirigirse ahí donde está la mesa de comité organizador. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de un aspecto importante dentro de lo que es el tratamiento y manejo del niño cardiópata, que es, siempre les comento, es la indicación número 1 de las hojas médicas en cualquier parte, en el hospital, en un área hospitalización o en la terapia intensiva. La primera indicación es la parte nutricional, pero a veces se nos olvida un poquito este aspecto. Y se vuelve un reto nutrir a un paciente cardiópata por todo lo que ya han oído en las pláticas anteriores, ¿sí? Recordemos que hay estudios que han demostrado cómo la caquexia en las cardiopatías, donde hay una disminución importante de lo que son las miofibrillas musculares a nivel de los órganos importantes como son cerebro y el corazón, son de los que más sufren cuando hay un desabasto nutrimental, hablando de cardiopatías congénitas. Que esto es diferente, o sea, este estudio se hizo con 200 cadáveres, ¿verdad?, de niños con cardiopatías, diferente de lo que se ve encontrado en los pacientes con desnutriciones habituales, donde el desabasto es energético y lo que vamos a ver que hay deficiencia es en el tejido adiposo. Entonces esto nos hace pensar de qué manera podemos nosotros ayudar al paciente una vez que sabemos que tiene una cardiopatía. Primero tenemos que estar muy claras cuál es con lo que nos vamos a enfrentar. Primero que nada, las cardiopatías congénitas en general, claro, las moderadas a severas, nos pueden dar insuficiencia cardíaca congestiva, hipoxia y una hipertensión pulmonar, que estas en igual proporción nos van a ocasionar una disminución en la oxidación de la glucosa, ¿sí? Entonces, si no podemos oxidar la glucosa requerida para hacer energía, para fabricar energía, pues ese es nuestro primer obstáculo. ¿Y esto qué pasa? Bueno, el organismo tiene que sobrevivir, y más el de un niño. El niño tiene una capacidad extraordinaria de adaptación. Entonces empieza el autocanibalismo, ¿verdad? Empieza a comer de su propia masa que tiene para poder sobrevivir. Y empieza a activarse la lipólisis y la proteólisis. ¿De acuerdo? Esta lipólisis nos va a hacer un aumento en los ácidos grasos de cadena larga, que ya también sabemos que estos son precursores de los procesos inflamatorios, ¿sí? Y la disminución, el aumento de la proteólisis, entre otras cosas, afinadamente que nos compete ahorita remarcar en los pacientes con cardiopatía, se ve disminuida, ¿sí?, la acilcarnitina, que es un aminoácido no esencial, pero en condiciones de desabasto y de estrés o de desnutrición, se vuelve esencial, no lo podemos fabricar. Y tiene particular acción en la contractilidad cardíaca, ¿de acuerdo? Por eso se vuelve un aminoácido que necesariamente tenemos que suplementar en cualquier paciente cardiópata, llámese en sus primeros estadios o en estadios de afasia aguda. Dentro de los factores de riesgo nutricionales que nosotros, el equipo multidisciplinario, tendrá que pensar cuando estamos frente a un niño cardiópata, son todos se pueden dividir de origen hemodinámico o origen sistémico digestivos. Dentro de los hemodinámicos tenemos pues la primera obstáculo, la sobrecarga de volumen. No podemos darle mucho volumen, tal vez tenemos que restringirlo de volumen, y esa es nuestra primer
limitante. Recordemos que la mejor manera de poder utilizar los nutrimentos es cuando tenemos una relación de calorías y líquidos de 1 a 1. Si yo redujo la cantidad de líquidos, voy a reducir simultáneamente la cantidad también de calorías. La insuficiencia cardíaca congestiva, que también per se ya sabemos que tiene muchas complicaciones, no nada más a nivel micro, sino también a nivel de sintomatología. La hipoxia crónica, que esta va a afectar en gran medida a lo que es el aparato digestivo, que ahorita nos compete porque estamos hablando del aspecto nutricional, y la hipertensión pulmonar también, que nos va a afectar mucho a la buena digestión y absorción de nutrimentos. Todo esto nos va a dar por consecuencia una inadecuada ingesta, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos ahorita, calórica, un aumento en el gasto. Recordemos que la falla cardíaca y esto nos va a aumentar el gasto que el paciente tiene de calorías, de energía, pero no las podemos suministrar o no las suministramos del todo. Mala absorción intestinal, por este hiperflujo, por esta hipoxia severa, vamos a tener un aparato digestivo ya con desventaja. Déficit en los nutrimentos específicos, particularmente como ahorita les mencionaba con la carnitina, que nunca la suplementamos, y trastornos que ya vienen inherentes muchas de las veces con los pacientes, o sea, reflujos que nos pueden llevar a vómitos en el paciente. Además tenemos los factores genéticos, que recordemos también que un cardiópata no viene solo, por lo general tiene alguna otra síndrome, alguna otra alteración a nivel de tubo digestivo como reflujo, grado 3-4, que también nos van a dificultar en gran medida poderlo alimentar. Factores prenatales, aquellas situaciones en la mamá que hayan generado la diabetes en la gestación, y etcétera, que puedan también traer una carga ya con el niño al momento del nacimiento. Anormalidades no cardíacas, pero que son inherentes o son complicaciones secundarias de la misma cardiopatía, como serían las infecciones respiratorias, que eso también hace que nuestro paciente tenga infecciones recurrentes y que por ello tampoco tenga ni ánimos de comer, o si ya lo tenemos en una terapia intensiva, que nos limite a poderle dar las tomas como nosotros quisiéramos de los nutrimentos. Los factores socioculturales, de la familia adversos, a veces hemos llegado a tener niños que la mamá nunca se dio cuenta de tener una cardiopatía, cuando llegó en malas condiciones, con un deterioro nutricional muy importante. Y el reflujo gastroesofágico, como les mencionaba hace un momento, viene muy de la mano de estos pacientes. También tenemos ya bien establecido que la desnutrición es un factor común encontrar en los pacientes con cardiopatía congénita, y también que dependiendo del tipo de cardiopatía vamos a tener diferentes escenarios o diferentes manifestaciones de esta desnutrición. Tenemos que los cianógenos, por ejemplo, pues estos van a afectar tanto al peso como a la talla, es una desnutrición severa. Las no cianógenas pueden o no afectar el peso. ¿Sí? Aquellas con un SUN izquierda-derecha y hipertensión secundaria afectan más al peso que a la talla, mientras que cuando no lo tiene, se afecta más la altura, la ganancia de la curva de crecimiento, y pueden ir ganando peso, pero esto es superlativo. ¿Por qué? Porque a veces es agua retenida que nos hace que pensemos que el peso está dentro de los parámetros, si no normales, al menos dentro de los parámetros que se pueden decir aceptables. Y por último, pues la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que esta pues nos va también a dar una desnutrición severa, donde vamos a ver afectado tanto el peso como la talla. Cuando yo digo peso y talla, estoy hablando también de las proporciones de masas, masa muscular y masa adiposa, ¿sí? Y esto es importante. Cuando nosotros, por ahí, los que han estado trabajando o que trabajan con una nutrióloga cerca de un paciente cardiópata, sabrán que, bueno, hacemos evaluaciones nutricionales en donde medimos sus proporciones de masa muscular. Eso es muy importante para nosotros porque nos vamos dando cuenta cómo va. Cuando yo tengo una pérdida importante de músculo a nivel externo, o sea, lo que yo puedo medir por medio de los pliegues, un 30% de las pérdidas musculares ya se dio a nivel orgánico. Y recordemos que los órganos preferidos, el bocadillo preferido del organismo, son el diafragma y el corazón. Entonces, por eso para nosotros es muy importante estar haciendo esas mediciones y yo saber si está perdiendo músculo, me tengo que preocupar porque seguramente el músculo cardíaco y el diafragma también ya han estado deteriorados. Eso no lo puedo medir, pero evidentemente lo vemos manifestado con el hecho, si estamos hablando de un niño que está en ventilación mecánica, no poderlo extubar, por ejemplo. Y entonces es importante y se hace necesario que siempre que estamos frente a un paciente cardiópata, tengamos que tener el proceso de cuidado nutricio.
¿sí? En el cual el profesional de la salud, en este caso el nutriólogo, deberá hacer su evaluación nutricional completa para ir haciendo todos estos monitoreos. Después de esta evaluación lo que nos arroja es una intervención, ¿verdad? Un diagnóstico, nos va a decir cómo se encuentra nuestro paciente, hacia dónde tenemos que estar encausados y qué posibilidades tenemos o por dónde podemos nutrirlo para poder mejorar sus condiciones. Después de esto, obviamente, ya tenemos el panorama, nos vamos al tratamiento nutricional y lo más importante, hacer seguimiento de los pacientes. Yo no puedo hacer un tratamiento y dejar al niño. A diferencia del adulto, recordemos que el paciente pediátrico va a tener necesidades diferentes conforme pasan los meses. No es lo mismo lo que ocupa un niño a los 3 meses de edad, a lo que requieren a los 6, a lo que requieren a los 8, etcétera. Y la evaluación nutricional, como les decía, es uno de los instrumentos más valiosos y más importantes para saber cómo está, pero también saber cómo vamos con el paciente, si estamos haciendo las cosas bien o si habrá que hacer un cambio de estrategia para mejorar su estado nutricional. Y bueno, llegamos a la desnutrición, evidentemente que encontramos en otros pacientes en donde la afectación a nivel del sistema cardiovascular es importante. Les decía hace un momento, pues la reducción de este adelgazamiento de la masa muscular en el corazón, y esto va a traer por consecuencia también afectaciones a nivel del sistema digestivo, como atrofia de vellosidades, disminución de la lactasa y la sacarasa, adelgazamiento de la mucosa, disminución de la concentración de lipasa, tripsina, etcétera, todo lo que ocasiona una mala absorción, hígado graso por el aumento e incremento que les mencionaba hace un momento de los triglicéridos de cadena larga, ¿sí? Y la limitación en la beta oxidación, etcétera. Todo esto es el reto principal, ese es el escenario que nos muestra un niño con cardiopatía. Eso es a lo que nos tenemos que enfrentar cuando estamos frente a él y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Muy bien, la intervención, pues cuando nosotros planeamos ya una intervención, tenemos que pensar que no nada más estamos viendo al paciente cardiópata, tenemos que acordarnos que tenemos que tratar de ayudarlo a que tenga una buena tasa de crecimiento, ¿sí? Tenemos que pensar cómo está su composición corporal, recordemos también que esto es diferente dependiendo de la etapa de la vida y los factores de estrés que en ese momento el paciente presente. La tasa de crecimiento es muy importante, tratar en medida de lo posible. Yo siempre les comento que a mí mis maestros me decían, de nada sirve que saquemos a un paciente de una terapia intensiva si vamos a ocasionar limitaciones después en la posteridad, cosas que podemos evitar, ¿sí? Como la ceguera, como el intelecto. Entonces también tenemos que pensar en ese desarrollo, no nada más el crecimiento, sino el desarrollo en el niño, dándole los sustratos que requiere para ello. La composición corporal. Durante los primeros 4 meses, la composición corporal es a razón mayor de tejido adiposo. Por eso los requerimientos del lactante menor son mayores de porcentaje de grasas que de hidratos de carbono y pues proteínas, ¿sí? Y ya después de los 24 meses, tenemos que el 3% solamente de la composición corporal es grasa, y si se fijan, el 21% es proteína. Es donde más requieren de proteína y probablemente es donde más tenemos actuaciones o tratamientos quirúrgicos que hacer en nuestro paciente cardiópata, y es donde más tenemos deterioro. Si ya estaba desnutrido, más se va a deteriorar después de un procedimiento quirúrgico, porque también sus necesidades son aumentadas. Entonces, el requerimiento sigue. Sí, ya tengo muy bien puesto mi escenario, ya sé que el mismo cardiópata lo puedo ver a nivel de consulta externa, que sería lo ideal. Una de las primicias en un artículo que acaba de sacar la ASPEN ahora en el 2013, en principios de año, la primicia para el manejo del paciente con cardiopatía congénita es hacer algo por él, es su intervención. Y desafortunadamente ese primer contacto con el paciente no lo tenemos, ¿sí? El paciente llega con el cardiólogo, pero no es referido a una consulta de nutrición que ya ni se tiene tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a un paciente si nunca observamos o dimos un manejo para su tratamiento? ¿Podemos hacer algo por él? Claro que sí se puede, pero siempre y cuando tenga la oportunidad de ese beneficio. Entonces, después de que ya tenemos el escenario y sabemos en qué hay que calcular las energías. Entonces, las calorías es lo primero que tenemos que hacer.
Aquí es un método práctico, es un método muy sencillo de calorías por kilogramo de peso, que es lo que más comúnmente usamos, y que esta nueva normatividad ahora que arrojó el ASPEN dice que esa es una de las opciones. La otra es por el método de Schofield, que yo particularmente es el que más uso con nuestros pacientes, sin agregar el método de estrés. Solamente me quedo con las necesidades basales. Antes de esto, había un cálculo todavía en el 2009, que eran las últimas publicaciones o lineamientos del manejo nutricional del paciente con cardiopatía congénica, marcaba un excedente, un 5% más de las calorías que arrojaba tu cálculo, teníamos que adicionarle porque era un paciente con cardiopatía y desnutrido. Ya se ha observado que eso lo único que provocó fue los síndromes de realimentación. Entonces, hoy por hoy es solamente el basal es lo indicado. También dicen la norma o estas directrices nos marcan que la mejor acción para poder yo determinar y ser más clara en cuáles son las necesidades energéticas es por calorimetría indirecta, pero ¿qué creen? No tenemos, ¿verdad? Los aparatos que existen, al menos aquí, son para adultos, no están diseñados para ventiladores pediátricos, entonces no hemos podido hacer calorimetría indirecta en nuestros pacientes pediátricos. Entonces nos tenemos que echar mano de estas que están autorizadas o que se ha visto que tienen una mejor, se acercan un poquito más a nuestra realidad de nuestros pacientes y son las que hoy por hoy nosotros hemos usado en nuestra terapia intensiva. Además de las calorías, pues tenemos que pensar el resto de los nutrimentos. Tenemos que ver que de los 0 a 2 años de edad tenemos un requerimiento de proteínas aproximadamente de 2 a 3 gramos por kilo por día. Sería la necesidad de proteína que nuestro paciente tendría. De 2 a 15, de 1.5 a 2 gramos de proteínas. Hay que darles eucosanoides y docosanoides, o sea, omega 3 y omega 6 a nuestro paciente. 0.2 a 0.5 gramos por día, por kilo por día. Los lípidos serán de un 40 a un 30% del valor calórico total y los hidratos de carbono de una tasa metabólica de 2 a 8 miligramos por minuto o de 45 a 55% del valor calórico total. Afortunadamente para nosotros, al menos en nuestra población, hacemos un poquito esto. Claro que nosotros nos basamos mucho en las condiciones de nuestro paciente, en sus perfiles bioquímicos para saber qué necesidades tiene el paciente día con día, porque aparte no es lo mismo, como les mencionaba, los diferentes escenarios, un paciente que ves por consulta, un paciente que ves hospitalizado estable, a un paciente que ya lo ves en la fase aguda después de un procedimiento quirúrgico. Las necesidades y las situaciones del mismo paciente cambian. Entonces tenemos que estar observando constantemente cuáles son sus necesidades y qué es lo que nos demanda por medio de su clínica y revisando su hemodinamia y por medio de sus datos de laboratorio. Muy bien, entrando en materia rapidito a lo que es el tratamiento nutricional, yo quise abordar desde lo más simple. ¿Sí? Tenemos que si ya sabemos, ya hicimos todo ese proceso de cuidado nutricio, en donde ya sabemos qué tipo de cardiopatía congénita tiene y qué repercusiones va a tener o que esperaríamos tener. Sabemos en qué etapa de crecimiento se encuentra ese paciente y sabemos también si está en una fase aguda de su enfermedad. Esto nos lleva a la estimación de energía, como ya lo mencionábamos un momento. Pero ahora esta estimación, que lo hicimos en papelito y muy bonita, habrá que traspolarla a las acciones, que son la alimentación. Entonces, para este fin, podemos hacerlo de 3 maneras, ¿sí? O de 4, que es la alimentación fisiológica, que es donde yo siento que tenemos muchas deficiencias aún. Ese paciente, como les digo, que no nos llega a tener un contacto con el nutriólogo para poder ir haciéndole educación a la mamá y decirle qué es lo que tiene que hacer con su paciente. La otra sería el soporte nutricio, que puede ser tanto enteral, parenteral o mixto, que hoy por hoy es lo que más utilizamos, el mixto, ¿sí? Dentro de la alimentación fisiológica, bueno, aquí la fisiológica es desde utilizar la leche ya sea materna o alguna horta artificial. ¿Podemos enriquecer las fórmulas? Claro que se puede. ¿Y qué vamos a conseguir? Darle menos volumen, mayor aporte de calorías y con eso ha sido suficiente para tener una buena respuesta con nuestros pacientes. Recordemos que en las fases agudas del paciente cardiópata no esperaremos tener anabolia, o sea, no vamos a esperar tener crecimiento de masas. Lo único que, nuestro objetivo principal cuando un paciente cardiópata está en la fase aguda es mantenerlo en esas mismas condiciones. ¿Está desnutrido? Pues que no se desnutra más. Eso es lo único que podemos hacer. Pero para eso pues habrá que utilizar cualquier medio, ya sea de manera fisiológica, es cuando tenemos a la mamá que ella puede darle el biberón y explicarle
que aunque se canse habrá que seguirlo intentando, que explicarle que hay mamilas especiales, ¿verdad? Que explicarle que si era 3 horas, ahora se lo va a dar cada 2. Todas esas indicaciones que a veces se nos pasa y la mamá no lo sabe y termina por no hacerlo. Recomendar la lactación temprana. Recuerden que ya se ha indicado que la mejor manera de lactar a un niño sano es después de los 6 meses, ya se ha demostrado. Pues no, con los niños cardiópatas eso no reza. Aquí hay que empezar a los 4 meses, siempre y cuando tengamos una, digamos, adecuada proceso digestivo, madurez digestiva. Si esa existe, pues habrá que iniciar la lactación lo más pronto posible, ser vigilada obviamente por un nutriólogo para irle diciendo qué tiene que hacer. A mamás de veras a veces no saben ni cómo hacer una papilla, ellas piensan que la papilla es igual a un Gerber, ¿sí? Y esto no es, entonces hay que suplementarlas, hay que adicionarles mantequilla, caseinato, miel, para hacerlas más calóricas y de buena calidad para que puedan ser consumidas por el paciente. Educar a los responsables de la alimentación del niño sobre la importancia que tiene este es parte del tratamiento. A veces se nos olvida y le decimos que tome los medicamentos, pero no le decimos y no le hacemos énfasis en la importancia que tiene el aspecto nutricional y el alimento. Alimentos y colaciones de alta caloría, enseñar a los papás también a leer las etiquetas de los alimentos cuando ya tenemos niños más grandes. Hay que enseñarlos a que lean las etiquetas y ver qué alimento, de qué calidad son los nutrimentos que tiene para decirle si vamos bien o nos regresamos. Los alimentos saludables como los vegetales, que aunque son de poco valor calórico, los podemos enriquecer con más calorías dependiendo de la preparación que hagamos. Le podemos decir que los hagan en cremas o que les pongan mantequilla, o que, etcétera. Hay muchas formas, pero esto es educación, ¿sí? Los niños también con cardiopatía congénita, existen deficiencias específicas de calcio, fósforo, vitaminas A, C y D, folatos y hierro, que tendrán que ser suplementadas en el paciente, ¿sí? Por lo que se hace necesaria su suplementación y también ocasionalmente el sodio y el potasio pueden requerirse ser suplementadas dependiendo del tratamiento médico que tengan. Llegar a cabo el seguimiento con el nutriólogo pues se hace importante. Si lo tienen, úsenlo, ocúpenlo, involúcrenlo en el cuidado del paciente cardiópata para que pueda estar el paciente cubierto en este sentido. Soporte nutricional enteral, ¿cuándo lo vamos a usar? Bueno, pues lo vamos a utilizar cuando el paciente tenga alteraciones en la succión. Oiga, pues es que ya le hice todo lo que usted me dijo, ya le dije los ejercicios de rehabilitación oral. Recordemos que estos niños, aparte que se fatigan, a lo mejor ya estuvieron un tiempo en tubo, en ventilación mecánica y ya se le olvidó succionar. Hay que hacer los mecanismos de rehabilitación oral para que él se acuerde, el niño, que tiene que succionar. Pero aparte, pues no mejora y no podemos perder mucho tiempo. Entonces habrá que utilizar una nutrición enteral. Tiene problemas de masticación, de deglución, de digestión, absorción o metabolismo, pues ni qué pensarlo, tenemos que echar mano de un soporte artificial. Apnea durante la alimentación, trastornos del apetito, requerimientos energéticos aumentados y o incapacidad para cubrirlos, es justificante para dar un soporte nutricional enteral, ya sea por vía oral, por medio del enriquecimiento o utilizar algún suplemento, o forzada por medio de una sonda. Cuando los requerimientos de aporte continuo sean necesarios, yo tengo que darle de manera continua para que sea mejor tolerado por mi paciente. El objetivo de este soporte nutricional enteral pues es preservar la función intestinal. Recordemos que si dejamos sin funcionar este aparato digestivo, y más cuando estamos en pacientes en fase aguda, que se nos olvida que no les hemos dado nada de comer, a veces por olvido, descuido o porque definitivamente el paciente no lo permite, pues lo que no se usa se atrofia, entonces se va a atrofiar el aparato digestivo. Restaurar la integridad del tracto gastrointestinal. Bueno, ya se atrofió, está perdido, no podemos rehabilitarlo, nada más que es paciencia, lleva tiempo, y es a lo mejor ese tiempo que no tenemos. Entonces de alguna manera se vuelve necesario un apoyo nutricio mixto, en donde yo esté haciendo una terapia rehabilitadora de tubo digestivo, pero donde yo le esté administrando tal vez por vía parenteral el soporte nutricional que requiere. Con esto podemos modificar la historia natural, ¿verdad?, de la enfermedad o de una patología específica como sería la cardiopatía congénita.
y coadyuvar a mantener o mejorar en medida de lo posible el estado nutricional. Claro que mejoramos el estado nutricional, por supuesto, y más aún en aquellos niños posoperados, ¿verdad? Que ya tienen una corrección y que es importante. Y para no irnos al otro extremo, porque después también, si no reciben orientación, llega a los 5 años el niño ya siendo obeso, ¿verdad? Nos vamos a la otra parte. Entonces, la educación, volvemos a ser incisivos en la educación. El soporte nutricional enteral, ¿cómo se va a administrar? Pues se va a administrar primero una sonda, si es necesario, que no nos dé miedo utilizar una sonda, que no nos dé miedo hacer una ostomía, siempre nos da miedo. Yo ya tengo 18 años trabajando en la terapia intensiva y aún nos sigue dando miedo poner una ostomía. Cuando los beneficios tal vez sean mayores, yo puedo nutrirlo y vas a tener la seguridad de que vamos a estar rehabilitando el aparato digestivo y eso es más costo-beneficio mucho mejor para el paciente. Si es por poco tiempo, pues puede ser unas sondas enterales solamente hacia estómago, duodeno o trasyeyuno. Una enterostomía, ¿verdad? También si eso es más de 6 semanas. Métodos los métodos por cómo yo voy a administrarla será en bolos hacia el estómago o en infusión continua si estamos hablando más allá del intestino, y también podemos utilizar soporte nutricional oral cuando damos algún tipo de suplemento. Esta es la clasificación de las fórmulas enterales, no nos vamos a entretener en eso, nada más para que las conozcan. Hay un montón de fórmulas lácteas que podemos utilizar. Fórmulas enterales para niños tenemos muy pocas y mucho menos pocas no existen para cardiópatas, pero podemos hacerlas por medio artesanal y claro que funcionan bastante bien. El soporte nutricio parenteral, pues esta la vamos a utilizar cuando de plano no podemos utilizar el tracto digestivo, ya sea momentáneamente o permanentemente, o por un tiempo prolongado, cuando hay imposibilidad o necesidad de reposo, ¿verdad? O cuando queremos complementar los requerimientos, como les decía hace un momento. Pues ya estamos en la etapa de rehabilitación intestinal, pues bueno, no podemos tenemos que brindarle un soporte nutricional parenteral para poder esperar a que se rehabilite ese aparato digestivo, ese tracto gastrointestinal. Y el apoyo mixto, que hoy por hoy, vuelvo a reiterarles, es la mejor alternativa, la mejor opción. Yo tengo un paciente crítico, que es lo que hacemos más en nuestra terapia. Nuestras estadísticas nos han demostrado que nosotros a las 24 horas iniciamos algún soporte nutricional. Y para las 72 horas ya estamos haciendo soporte nutricional mixto. Y eso es muy bueno porque nos ha permitido que el paciente lo podamos sostener para que pueda salir con mejores condiciones o que pueda salir de una terapia intensiva. Sí, que a final de cuentas es lo que a todos nos interesa y lo que queremos, ¿verdad? Bien, y esta es pues una foto de un niño que así llegó, ¿sí? Donde tuvimos que ponerle todos los apoyos nutricios y así se fue, comiendo una paleta. ¿Eso lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Hay que estar vigilándolo todos los días? Claro que sí. Hay que estar valorando su estado nutricional semanalmente, que es lo que nosotros hacemos, y brindarle lo que podamos con lo que tenemos, sí se puede, ¿verdad? Y si tenemos que solicitar alguna situación, alguna fórmula específica, pues también se puede lograr. Pues les agradezco su atención. Muchas gracias.